La trampa de los falsos maestros. Las mentiras más peligrosas no se predican en las esquinas, se susurran desde los púlpitos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, Jesús confronta a la iglesia de Tiatira con una acusación inquietante. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Con sus enseñanzas, ella desvía a mis siervos hacia la inmoralidad sexual y el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Fíjate en la ubicación. Esto no ocurría fuera de la iglesia, ocurría dentro de ella. Una falsa profetisa actuaba entre los creyentes, llevándolos al pecado mientras reclamaba autoridad divina. Y la iglesia lo toleraba. Esa es la primera trampa. La estrategia principal del diablo no es atacar a la iglesia desde fuera, es infiltrarse desde dentro. Porque un lobo a la puerta es obvio, un lobo en el púlpito es mortal. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, lo dice claramente. También hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros. Introducirán encubiertamente herejías destructivas, negando incluso al Señor soberano que los rescató. Fíjense en esa palabra, encubiertamente. Los falsos maestros no se anuncian. No entran con una etiqueta en la que pone, «Hola, estoy aquí para engañaros». Utilizan lenguaje cristiano. Citan las Escrituras. Primero se ganan vuestra confianza, luego envenenan el pozo. Pablo conocía este patrón. Cuando se despidió de los ancianos de Éfeso en Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 30, su advertencia fue escalofriante. Sé que después de mi partida, entrarán entre vosotros lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre vosotros mismos, se levantarán hombres que distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos tras ellos. De entre vosotros mismos. Esa es la trampa. Los creyentes asumen que cualquiera que hable en la iglesia, cualquiera con una plataforma, cualquiera con carisma y confianza, debe ser digno de confianza. Pero el enemigo no envía herejes obvios. Envía falsificaciones convincentes. Piénsalo. Jezabel no les dijo a los tiatiranos que abandonaran a Dios. Simplemente redefinió lo que significaba honrarlo. Hizo que el compromiso sonara como libertad. Hizo que el pecado sonara como gracia. Y la iglesia, cómoda y reacia al conflicto, lo permitió. Así es como se propagan las falsas enseñanzas. No a través de una rebelión abierta, sino a través de cambios sutiles. Un pequeño compromiso aquí, un versículo tergiversado allá, y en poco tiempo, el Evangelio ha sido vaciado y reemplazado por algo que suena espiritual, pero que conduce a la muerte. Hoy en día, la trampa parece diferente, pero el patrón es el mismo. Los predicadores del Evangelio de la prosperidad prometen salud y riqueza, mientras ignoran el arrepentimiento y la cruz. Los maestros tergiversan la gracia y la convierten en una licencia para pecar, afirmando que el amor de Dios significa que Él pasa por alto la desobediencia. Otros añaden cosas a las Escrituras, equiparando sus opiniones con la palabra de Dios. Algunos restan cosas, descartando lo que incomoda a la cultura. Pero Jesús no dijo, «Cuidado con los falsos maestros, a menos que sean populares». Dijo, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo, capítulo 7, versículo 15. La prueba no es el carisma, no es el tamaño de la multitud ni la relevancia cultural. Es esto. La enseñanza se ajusta a las Escrituras, apunta a Jesús o a uno mismo, llama al arrepentimiento o solo a las buenas vibraciones. Porque Judas, en el versículo 4, nos advierte, «Se han infiltrado entre vosotros algunos que no son creyentes, personas impías que pervierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor». Se infiltran, no irrumpen, y eso es lo que los hace peligrosos. Los falsos maestros rara vez parecen enemigos, parecen amigos, ayudantes, exactamente lo que has estado buscando, hasta que la trampa se cierra, la trampa de la complacencia espiritual. Los falsos maestros son solo el comienzo. La siguiente trampa es aún más sutil, porque no cambia lo que creemos, cambia cómo vivimos. En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 17,
Jesús se enfrenta a la iglesia de la Odisea, con palabras que deberían aterrorizar a todo creyente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, y no necesito nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, tibio. Esa es la trampa. La iglesia que cree haber llegado a la plenitud espiritual es la que corre mayor peligro. No negaban a Cristo, no adoraban ídolos, simplemente se sentían cómodos, establecidos, haciendo lo mismo de siempre. Y Jesús dijo que eso le repugnaba, porque la complacencia espiritual es fe sin fuego, convicción sin costo, cristianismo sin transformación. Es una muerte lenta que parece vida. Pensemos en los israelitas en el desierto. Dios los liberó de Egipto con milagros, dividió el Mar Rojo, ahogó al ejército del faraón y los guió con una columna de nube y fuego. Pero cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, dudaron, se quejaron, miraron atrás, a la esclavitud, con nostalgia. El capítulo 3 de Hebreos, versículos 12 y 13, advierte: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Pero animaos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, endurecido por el engaño del pecado. Eso es lo que hace la complacencia. Endurece tu corazón con cada concesión hasta que ya ni siquiera puedes sentir la diferencia. El diablo no necesita hacerte negar a Cristo. Solo necesita hacerte sentir cómodo llamándote cristiano mientras vives como todos los demás. Asistencia sin transformación. Conocimiento de la Biblia sin obediencia. Adoración sin entrega. Oraciones sin pasión. Te presentas el domingo, cantas las canciones, marcas la casilla, y sales sin haber cambiado. Y lo peor, crees que estás bien. Dices, soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada. Tienes tu teología ordenada, tu membresía en la iglesia asegurada, tu rutina establecida. Pero Jesús mira esa vida y dice, eres desdichado, lamentable, pobre, ciego y desnudo. La trampa no es la rebelión, es la rutina. Es el creyente que ha caminado con Dios durante tanto tiempo que ha dejado de correr tras Él. La iglesia que ha sido salvada durante tanto tiempo que ha olvidado de qué ha sido salvada. Romanos, capítulo 12, versículo 11, dice, no dejéis de ser celosos, sino mantened vuestro fervor espiritual, sirviendo al Señor. Pero la complacencia mata el celo. Cambia el fervor por la familiaridad. Y una vez que te sientes cómodo, una vez que crees que lo tienes todo claro, dejas de buscar, dejas de crecer, dejas de depender de Dios, te vuelves tibio, y los creyentes tibios no amenazan al reino de las tinieblas, solo ocupan espacio en el reino de la luz. Lo contrario de la fe no es la duda, es la apatía. Es el momento en que dejas de preocuparte por si tu vida refleja a Cristo, porque te has convencido a ti mismo de que con aparecer es suficiente. Pero incluso los creyentes apasionados pueden caer en la siguiente trampa, una que convierte su celo en un arma, la trampa de la división y la contienda. Pero incluso los creyentes apasionados pueden caer en la siguiente trampa, una que convierte su celo en un arma. El capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículos del 10 al 13, recoge la frustración de Pablo con la iglesia de Corinto. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis lo mismo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en mente y pensamiento. Hermanos, algunos de la casa de Cloé me han informado de que hay disputas entre vosotros. Lo que quiero decir es esto. Uno de vosotros dice, yo sigo a Pablo. Otro, yo sigo a Apolos. Otro, yo sigo a Cefas. Y otro, yo sigo a Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Esa es la pregunta que pone al descubierto la trampa. Los creyentes de Corinto no discutían sobre si Jesús era el Señor. Discutían sobre cuál de las versiones de seguir a Jesús era superior. Se formaron facciones. Los bandos se dividieron.
Los creyentes se trataban como enemigos por cuestiones secundarias, mientras que la misión principal, la unidad en Cristo, se hacía añicos, y el enemigo sonreía. Porque a él no le importa qué bando gane. Él gana cuando los creyentes se hieren unos a otros. El capítulo 4 de Santiago, versículos 1 a 3, revela la fuente. ¿Qué causa las peleas y disputas entre vosotros? ¿No provienen de vuestros deseos que luchan dentro de vosotros? Deseáis y no tenéis, por lo que matáis. Codiciáis, pero no podéis obtener lo que queréis, por lo que discutís y peleáis. Orgullo, celos, ambición egoísta. La trampa no es el desacuerdo teológico, es el corazón que hay detrás. Cuando tu necesidad de tener razón se vuelve más importante que la unidad, cuando tu preferencia se convierte en una cuestión de vida o muerte, cuando tu opinión se convierte en un arma, el enemigo ya ha ganado. Fíjate en los fariseos y los saduceos. Ambos afirmaban seguir a Dios. Ambos estudiaban las Escrituras. Ambos guiaban al pueblo, pero gastaban más energía luchando entre ellos que buscando la verdad. Los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección. Los saduceos negaban ambas cosas. Y mientras discutían, Jesús caminaba entre ellos, y ellos no lo vieron. Peor aún, solo se unieron una vez, para crucificar al Mesías. Eso es lo que hace la división. Te ciega ante lo que importa mientras estás ocupado demostrando que tienes razón. Hoy en día, la trampa parece la misma, pero el campo de batalla ha cambiado. Discusiones en las redes sociales entre creyentes, iglesias divididas por estilos de culto, matices teológicos, o por quién tiene la visión prioritaria. Denominaciones que se tratan entre sí como herejes. Cultura de la cancelación dentro de la iglesia, donde una opinión equivocada te expulsa. Discusiones sobre política, mascarillas, volumen de la música, color de la alfombra, y mil otras cuestiones que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y, mientras tanto, el mundo ve cómo los cristianos se destrozan entre sí, y piensa, ¿por qué querría formar parte de eso? Efesios, capítulo 4, versículo 3, ordena: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense. La unidad no se consigue por casualidad. Requiere humildad, gracia, y la voluntad de dar prioridad a Cristo por encima de sus preferencias. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 3, de la primera carta a los Corintios: seguid siendo mundanos, porque, puesto que hay celos y disputas entre vosotros, no sois mundanos, no actuáis como simples humanos. Actuar como simples humanos, esa es la trampa. Cuando los creyentes actúan como el mundo, peleando, dividiéndose, destruyéndose por orgullo y preferencias, la luz se apaga, y mientras los creyentes luchan entre sí, les espera otra trampa, una que parece una victoria, la trampa del orgullo y la justicia propia. Mientras los creyentes luchan entre sí, otra trampa les espera, una que parece una victoria. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, cuenta la historia. A algunos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se quedó solo y oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos se quedó a distancia. Ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que este hombre, y no el otro, volvió a su casa justificado ante Dios. El fariseo no mentía. Probablemente ayunaba 2 veces por semana. Probablemente daba el diezmo. Probablemente seguía todas las reglas del libro. Pero Jesús dijo que el recaudador de impuestos, el pecador quebrantado, que imploraba misericordia, volvió a su casa justificado. No el experto religioso, no el que seguía las reglas, el que sabía que no tenía nada que ofrecer salvo su necesidad de gracia. Esa es la trampa.
El orgullo espiritual es la forma más peligrosa de orgullo, porque se disfraza de santidad. En el momento en que crees que has llegado espiritualmente, has comenzado a caer. Piensa en el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 25 al 32. El hijo menor malgastó su herencia, vivió en rebeldía y regresó arrastrándose. El padre organizó una fiesta, pero el hermano mayor se negó a celebrar. Dijo: «Todos estos años he estado esclavizado por ti, y nunca he desobedecido tus órdenes. Sin embargo, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para que pudiera celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo, que ha malgastado tu propiedad con prostitutas, vuelve a casa, matas el ternero cebado para él». Hizo todo lo correcto. Se quedó, obedeció, sirvió, pero su corazón estaba envenenado por el resentimiento. El diablo lo convenció de que su obediencia le había ganado un estatus especial, que la gracia mostrada a los demás era de alguna manera un insulto a su fidelidad. Eso es orgullo espiritual. Es el miembro de la iglesia que juzga a otros creyentes por no estar tan comprometidos. El teólogo que menosprecia a cualquiera con menos educación. El creyente maduro que pone los ojos en blanco ante los cristianos que luchan. El líder ministerial que cree que su posición lo acerca más a Dios. Pablo advierte en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. En el momento en que crees que estás por encima de la tentación, por encima de la corrección, por encima de la necesidad de la gracia, te encuentras en la posición más peligrosa posible. Los fariseos conocían las Escrituras mejor que casi nadie. Memorizaban la ley, estudiaban a los profetas, y podían citar capítulos y versículos. Pero cuando el Verbo se hizo carne y caminó entre ellos, lo crucificaron. Porque el conocimiento sin humildad no es más que arrogancia disfrazada de lenguaje religioso. Y el diablo no necesita que abandones la verdad, solo necesita que la utilices como un arma, en lugar de arrodillarte ante ella como un siervo. Las iglesias modernas están llenas de esta trampa. Arrogancia teológica que trata a las denominaciones como equipos rivales. Controlar quién está realmente salvado basándose en doctrinas secundarias. Utilizar la creencia correcta como una insignia de superioridad en lugar de una razón para estar agradecido. Creyentes que han olvidado que cada gramo de comprensión que tienen es un regalo, no un logro. Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice: «No penséis de vosotros mismos más de lo que debéis pensar, sino pensad de vosotros mismos con juicio sobrio». El juicio sobrio significa recordar que eres un pecador salvado por la gracia, no un santo que se ha ganado su lugar. Sin embargo, el orgullo no es el único problema del corazón que el enemigo explota dentro de la iglesia. La trampa del pecado secreto y la hipocresía. Sin embargo, el orgullo no es el único problema del corazón que el enemigo explota dentro de la iglesia. El capítulo 5 de Hechos, versículos del 1 al 11, cuenta una historia que debería aterrorizar a todo creyente. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y llevaron parte de las ganancias a los apóstoles, afirmando que era la cantidad total. Querían la reputación de generosidad sin el costo del sacrificio real. Pedro los confrontó. «Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tu corazón hasta el punto de mentir al Espíritu Santo? No tenías que darlo todo. La propiedad era tuya, y podías hacer con ella lo que quisieras. ¿Qué te llevó a hacer algo así? No solo has mentido a los seres humanos, sino a Dios». Ananías cayó muerto. 3 horas más tarde, su esposa entró, repitió la misma mentira y murió en el acto. Es duro, pero esto es lo que importa. El pecado no fue la cantidad que dieron, fue el engaño. Querían parecer santos mientras sus corazones seguían corruptos. Santidad pública, compromiso privado. Esa es la trampa. Vivir una doble vida. El líder de la iglesia con una adicción a la pornografía que ha ocultado durante años. El miembro del equipo de adoración, que tiene una aventura amorosa mientras canta sobre la pureza. El diácono que malversa fondos mientras predica la integridad. El creyente que parece maduro el domingo, pero vive en pecado impenitente, de lunes a sábado. 2 caras, 2 vidas, una para la iglesia, otra para las sombras. 1 Juan, capítulo 1, versículo 6.
acaba con la hipocresía. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. No se puede afirmar tener intimidad con Dios mientras se esconde en el pecado. No se puede adorar con las manos levantadas el domingo y ver lo que te contamina el lunes. No se puede hablar de la verdad desde un estrado mientras se vive en la mentira en privado. Al enemigo le encanta esta trampa, porque no solo te destruye a ti, destruye a todos los que confiaron en ti, cuando sale a la luz la verdad. Piensa en Acán, en Josué, capítulo 7. Israel acababa de conquistar Jericó con el poder de Dios, pero cuando atacaron la pequeña ciudad de Ai, fueron derrotados. Murieron 36 hombres. ¿Por qué? Porque un hombre, Acán, había tomado en secreto el botín que Dios había declarado consagrado a la destrucción. Lo enterró debajo de su tienda, pensando que nadie lo sabría, pero Dios lo sabía, y su pecado secreto trajo juicio sobre toda la comunidad. Así es como funciona. El pecado secreto no permanece oculto, se propaga, contamina, cuesta más que solo a quien lo esconde. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Sepulcros blanqueados, exteriores hermosos que esconden la muerte en su interior. La estrategia del diablo aquí es simple: convencer a los creyentes de que el pecado secreto permanece en secreto, que la compartimentación funciona, que la confesión es opcional, mantener la máscara, fingir el fruto, mantener la imagen. Pero Proverbios capítulo 28 versículo 13 destruye esa mentira. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y renuncia a ellos hallará misericordia. El encubrimiento conduce a la muerte. La confesión conduce a la vida. La trampa no es la tentación, es el encubrimiento, la simulación, el agotador esfuerzo de parecer justo mientras se pudre por dentro. Pero quizás la trampa más eficaz no consiste en hacer el mal, consiste en no hacer nada. La trampa de la distracción y la misión con prioridades equivocadas. Pero quizás la trampa más eficaz no consiste en hacer el mal, consiste en no hacer nada. El capítulo 10 de Lucas, versículos 38 a 42, cuenta la historia. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, llegaron a una aldea, donde una mujer llamada Marta le abrió su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar lo que decía. Pero Marta estaba distraída con todos los preparativos que había que hacer. Se acercó a él y le preguntó: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». «Marta, Marta», respondió el Señor, «estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero pocas cosas son necesarias, o de hecho solo una. María ha elegido lo mejor, y no le será quitado». Marta no estaba haciendo nada pecaminoso. Estaba sirviendo, trabajando, preparando. Pero Jesús dijo que estaba distraída. María eligió lo mejor: sentarse a sus pies, escuchar, estar presente. La trampa no es estar ocupado haciendo el mal, es estar ocupado haciendo cosas que desplazan lo que más importa. El diablo no necesita hacer que la iglesia sea mala, solo necesita mantenerla ocupada, distraída con programas, eventos, edificios, presupuestos, comités y actividades, mientras descuida la oración, el discipulado y la gran comisión. Las cosas buenas se convierten en enemigas de las mejores cosas. El capítulo 6 de Hechos, versículos 1 al 7, muestra a la iglesia primitiva sorteando esta trampa. Surgió una queja. Las viudas griegas estaban siendo ignoradas en la distribución diaria de alimentos. Los apóstoles respondieron: «No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos y hermanas, elegid de entre vosotros a 7 hombres que sean conocidos por estar llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta responsabilidad y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Ambas cosas eran importantes.
Alimentar a las viudas era importante, pero los apóstoles tenían que proteger su vocación principal. Había que establecer prioridades. Jesús dio ejemplo de ello. Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 38. Muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron exclamaron: «Todos te buscan». Jesús respondió: «Vamos a otro lugar, a los pueblos cercanos, para que también allí pueda predicar. Para eso he venido». Todos lo buscaban. Las multitudes querían más. La necesidad era real. Pero Jesús dijo que no. Se retiró para orar. Se mantuvo enfocado en su misión. Se negó a distraerse incluso con demandas legítimas. Hoy en día, la trampa se parece a iglesias con calendarios repletos, pero salas de oración vacías. Creyentes demasiado ocupados sirviendo como para pasar tiempo con aquel a quien sirven. Ministerios que parecen impresionantes, pero que no producen discípulos. El evangelismo sustituido por el entretenimiento. Servicios de adoración, diseñados para atraer multitudes, en lugar de encontrarse con Dios. Desviación de la misión. Poco a poco, sutilmente, la iglesia pasa de ser el cuerpo de Cristo a ser un club social religioso. Los programas se multiplican, los presupuestos se amplían, el personal aumenta, pero la transformación desaparece. El capítulo 2, versículo 4, del Apocalipsis es el diagnóstico. «Pero tengo esto contra ti, que has abandonado el amor que tenías al principio». La iglesia de Éfeso lo hacía todo bien. Trabajaban duro, perseveraban, ponían a prueba a los falsos apóstoles, soportaban las dificultades, pero perdieron su primer amor. Toda la actividad no podía ocultar la ausencia de intimidad. Y Jesús dijo: «Considera cuánto has caído. Arrepiéntete y haz las cosas que hacías al principio». La trampa no es hacer cosas malas, es olvidar lo principal mientras se hacen muchas cosas. Sin embargo, hay una última trampa que podría ser la más devastadora de todas: la trampa de tolerar el mal en nombre del amor. Sin embargo, hay una última trampa que podría ser la más devastadora de todas. Comenzamos con Jezabel en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, y terminamos allí también. Sin embargo, tengo esto contra ti: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Tú toleras. Esa es la acusación. No es que el mal existiera en la iglesia, sino que la iglesia permitía que permaneciera. El capítulo 5 de 1 Corintios, versículos 1 y 2, registra una confrontación similar. De hecho, se dice que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y de un tipo que ni siquiera los paganos toleran. Un hombre se acuesta con la mujer de su padre. Y vosotros estáis orgullosos. ¿No deberíais más bien haber entrado en duelo y haber expulsado de vuestra comunidad al hombre que ha estado haciendo esto? El pecado era horrible, pero la reprimenda de Pablo no se refería solo al hombre. Se refería a que la iglesia se enorgullecía en lugar de lamentarse, toleraba en lugar de abordar el problema. Esa es la trampa. Redefinir el amor bíblico como tolerancia incondicional. Negarse a ejercer la disciplina eclesiástica. Llamar crítico a la rendición de cuentas. Permitir que las falsas enseñanzas, el pecado impenitente o el comportamiento destructivo florezcan sin control, porque la confrontación se considera poco amorosa. El miedo de la iglesia moderna a parecer crítica ha creado entornos en los que los lobos devoran a las ovejas sin oposición, donde los líderes abusan del poder sin consecuencias, donde los miembros viven en abierta rebelión y nadie dice nada, todo en nombre de la gracia. Pero mirad a Jesús. Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Entró en el templo, hizo un látigo con cuerdas y expulsó a los cambistas. Volcó las mesas, esparció las monedas, gritó: «Sacad esto de aquí, dejad de convertir la casa de mi padre en un mercado». Los discípulos recordaron la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». El amor lo llevó a una ira justa, porque el amor verdadero protege. El amor verdadero confronta. El amor verdadero no se queda de brazos cruzados mientras se extiende la corrupción.
Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos da el modelo. Hermanos y hermanas, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros, que vivís según el Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero cuidaos, no sea que también vosotros seáis tentados. La restauración requiere intervención. La mansedumbre no significa silencio. No se ignora el cáncer, y se llama bondad. Se aborda antes de que mate. Aquí está la distinción que la gente pasa por alto. Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguen, para que no sean juzgados. Pero 1 Corintios capítulo 5, versículo 12 pregunta, ¿qué me importa a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No deben ustedes juzgar a los que están dentro? Dios juzgará a los que están fuera. Expulsen de entre ustedes a la persona malvada. El contexto importa. Jesús condenó el juicio hipócrita, la condena moralista de personas que viven en el mismo pecado que señalan en los demás. Pero las Escrituras ordenan a los creyentes que se hagan responsables unos a otros, que protejan el cuerpo, que aborden el pecado dentro de la iglesia. La crisis actual es que las iglesias afirman lo que las Escrituras condenan. Silencian las voces bíblicas para mantener la aceptación cultural. Dan prioridad a la inclusión sobre la verdad. Llaman al pecado quebrantamiento, a la rebelión autenticidad y al compromiso amor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, advirtió que esto vendría, porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, se rodearán de una gran cantidad de maestros que les dirán lo que sus oídos ansiosos quieren oír. Ese tiempo es ahora. Judas, versículo 4, dice, ciertas personas, cuya condenación fue escrita hace mucho tiempo, se han infiltrado secretamente entre vosotros. Son personas impías, que pervierten la gracia de nuestro Dios en una licencia para la inmoralidad, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Se infiltran. Pervertir la gracia, convierten el amor en permiso. Y las iglesias, desesperadas por ser queridas, desesperadas por ser relevantes, toleran lo que Dios llama abominación. La mayor protección de la iglesia no son los muros, es la vigilancia. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sus artimañas no desaparecen cuando entras por las puertas de la iglesia, simplemente se vuelven más sofisticadas. Falsos maestros, complacencia espiritual, división, orgullo, pecado secreto, distracción y tolerancia del mal. 7 trampas, todas ocultas dentro de la iglesia, todas diseñadas para destruir desde dentro. Las trampas son reales, pero también lo es la victoria de Cristo, y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Cuéntame en los comentarios qué trampa te ha afectado más hoy. Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.